Espero que estén teniendo un lindo día. Yo soy Kelly y esto es La Vie en Rose. En el video de hoy vamos a hablar sobre los tops del bañador o vestido de baño que más nos favorecen según el tamaño de nuestras boobs. Sin importar el tamaño de nuestros atributos, usando un diseño acorde a él lograremos lucir fabulosas, cómodas y seguras. Comencemos. Quiero iniciar hablando de las chicas que usan la copa B, ya que a ellas les queda bien prácticamente todo. Así que pueden coger las ideas de todas las imágenes que vamos a ver durante este video. Sin embargo, hay un diseño que les queda especialmente bien y es el de forma de triángulo. Aquí podemos ver cómo al tener un busto generoso pero sin ser excesivo, luce realmente bien con este tipo de diseño, pudiendo incluso usar el vestido de baño con tirantes finos. Esta otra imagen es un ejemplo claro de ello. Podemos jugar con el diseño, pero siempre mantenemos la forma de triángulo de la que estamos hablando. Ahora vamos a hablar sobre la copa A. Bueno, los diseños que más favorecen a las que tienen esta copa son aquellos que aportan visualmente más volumen, y esto se consigue con tops que tengan texturas como estos que estamos viendo. También se puede optar por un diseño que está muy de moda actualmente, que son los tops con boleros y que son divinos. Hay un montón de posibilidades con este tipo de diseño, como este que estamos viendo, que le agrega un mayor juego visual a esa zona con este diseño que combina el high neck y los boleros. O este, que es un top high neck que al ser crochet ya tiene ganada la textura. Y por supuesto, los tops que al tener ya sea un estampado llamativo o que por su diseño en sí aporten volumen. Y las copas C y D. Al ser boobs generosas, los diseños que mejor les quedan son los que tienen varilla para que les dé soporte, que tengan un buen refuerzo en el contorno, que sean de un color sólido y preferiblemente de tirantes gruesos para tener un mejor agarre. Y para terminar, no podemos olvidarnos del diseño que está causando furor, el de una pieza. Pero antes de dejarles con esas imágenes que reúnen todas las características de las que hemos estado hablando durante este video, quiero agradecerles el haber estado aquí conmigo. Recuerden suscribirse a mi canal y si te ha gustado este video, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y ya, sin más preámbulo, las dejo con las imágenes. Hasta la próxima.